Buenos días, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Buenos días, que Dios les bendiga. Feliz año a todos. Bueno, yo no estuve unos días, anduve de excursión viendo familia, viendo a mis nietas que están hermosas y a un nieto que acaba de nacer. Así que para esta primer semana del mes del año 2025 ya, traemos un tema, es el uso del dinero, una perspectiva bíblica. Y quiero contarles 3 pequeñas historias. Eran las 9:54. Los niños. Ya me está diciendo, por suerte está ahí el pastor. Los niños pueden salir. Eran las 9:54 de la mañana de un día lunes 22 de abril de 1996 y alguien pregunta, no llora. Y unos segundos después, un llanto. Y dice el médico, es un niño. Eran las 11:15 de la mañana de un jueves 6 de septiembre del 2001. Alguien llora y el médico dice, es una niña. Esos 2 eventos nos dicen que han nacido 2 niños y ha comenzado una vida. Era una persona saludable. Por años había escuchado el evangelio y cae enfermo y estuvo a punto de morir. Sentía que caía en una oscuridad profunda y desde ahí clamó a Dios y recibió a Jesucristo como su Salvador. Era el mes de enero del año 1998 y una persona ha nacido de nuevo. Estas historias es la historia de mi hijo Francisco, de mi hija Vivi y mi historia. ¿Qué pasó con Francisco Vanegas? Reconoció que era pecador y que necesitaba un Salvador, así como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, del 9 al 10. Dios Espíritu Santo le convenció de pecado, de justicia y de juicio. Esto hizo que Dios viniera a morar en él y de ahí inició un nuevo camino y una nueva vida. Para formar parte del cuerpo de Cristo, obviamente tuvieron que pasar 2 cosas. Lo primero es haber nacido como persona. Y lo segundo es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Porque sin un nacimiento no hay vida. Y sin vida no hay forma de recibir a Cristo. Ahora, el éxito de la vida cristiana va a depender de cuánto querramos nosotros dejar que Dios gobierne nuestra vida. ¿Saben? Voy a abordar un tema que es el que está puesto en esta diapositiva y es el uso del dinero. La Biblia da muchos consejos bíblicos, pero el consejo bíblico sirve si usted se somete a la palabra de Dios. Porque usted puede recibir a Cristo y constantemente estar fracasando en su vida espiritual, en su vida financiera, en su vida matrimonial y en cualquier evento que usted realice en la vida. Todo está condicionado a su relación con el Señor. Ahora, hace unos días hice unas preguntas en una iglesia y se las quiero hacer a ustedes. ¿Existe una relación directa entre la riqueza y la felicidad? Aunque parezca curioso, el 67% de las personas en esa iglesia me dijeron que sí había una relación directa.
que sí había una relación directa. Y luego les pregunté a cuántos les gustaría tener dinero. El 95% de la gente contestó que le gustaría tener dinero. Y yo creo que no está mal querer tener dinero. Lo que puede estar mal es para qué queremos usar el dinero. Ahora, la iglesia tiene que tener claro cuáles son los temas que debe abordar, que aborda la Biblia respecto al dinero. Y si los mismos se abordan desde una perspectiva bíblica correcta. La Biblia nos advierte que puede ser la raíz de todos los males. También nos advierte que muchos, inclusive, harán dinero de la fe. Que habrá cristianos que se volverán, siempre me cuesta la pronunciación de esta palabra, ávaros o avaros, que se harán avaros, tacaños y no cumplidores de sus obligaciones como cristianos a favor de familiares, ¿verdad? De hermanos, de la iglesia, de los pobres y de los siervos de Cristo y consecuentemente desobligados con su iglesia local. Quiero decirles que Dios no necesita su dinero, ni el mío, y quiero que quede claro. Sin embargo, porque la Biblia dice, mía es la plata, mía es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Eso está en Ageo 2:8. No lo busquen porque esta es una introducción. Sin embargo, Dios ama al dador alegre. Vean qué interesante. Dios no necesita su dinero. Sin embargo, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también la Biblia nos dice que cuando nosotros damos de corazón con libertad para la obra del Señor, dice que hay gozo. Vea dónde está eso. La Biblia dice en 1 Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo su corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto fue cuando se iba a construir el templo. Ahora, Dios no necesita el dinero nuestro, pero Dios se alegra que ofrendemos. Pero también cuando nosotros damos con aquel gozo para la obra del Señor, dice que hay alegría en nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sentido todo esto? Porque cuando usted da con tristeza, no hay gozo. Cuando usted piensa que el dinero lo tiene que usar exclusivamente para usted, pues está teniendo un problema. Hoy vamos a abordar el tema que está ahí en la diapositiva, pero antes vamos a orar. Padre bueno que habita en gloria, lo bendecimos y lo adoramos en esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted nos da entendimiento y habla a nuestros corazones. Señor, permite que su Santo Espíritu nos permita hablar solo su palabra y que a través de ella salgamos edificados como cuerpo de Cristo. Amén. El primer tema que vamos a abordar 3 puntos. Los peligros sobre el uso del dinero, ¿verdad? Existen peligros reales sobre el uso del dinero. Y el primer peligro dice que donde está tu tesoro, también está tu corazón. Mateo 6:19-21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tenemos que tener cuidado de poner el dinero en la posición correcta y tener cuidado, porque hay peligros. Y el primer peligro que corremos es poner todo nuestro corazón allí. Si depositamos todo nuestro corazón ahí, vamos a cosechar justo eso. Y miren, hace unos días estuve en la casa de un familiar y me decía que una de las cualidades del papá de esta familia es que su papá era en extremo tacaño y casi ha hecho del dinero un dios. Y yo creo que tenemos que tener cuidado. Ahora, uno se pregunta, realmente siempre, no sé si estamos rozando como la orilla de la hipocresía. Y decimos que queremos que la iglesia siga adelante, que queremos que se abran nuevas obras, pero se nos olvida que se necesita dinero. Y cuando toca, pues no queremos participar. Quiero decirles que es una bendición participar en la obra del Señor. Porque, ¿qué pasará al final de nuestros días? ¿Qué puede pasar? Ahora, el segundo peligro, el dinero puede ahogar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? En Mateo 13:7 dice, en Mateo 13:7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego dice el 22, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces sí hay un peligro. El dinero puede ahogar la palabra de Dios. Pero si usted ve, está relacionado con el primero. ¿Por qué? Porque si su corazón está puesto en el dinero, pues fácilmente va a ahogar la palabra. Ahora, el dinero puede ocupar el lugar de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la parábola del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? La Biblia dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿te sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa. Antes de llegar a aún te falta una cosa. Si usted se pone a pensar, Dios tiene este encuentro con esta persona. La Biblia el Señor Jesús hace un resumen de los 10 mandamientos y dice, el primero, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Si usted ve, los 10 mandamientos están divididos en 2 secciones. Los primeros 2 mandamientos están asociados con amar a Dios, porque el segundo no harás imagen. Pero los otros 8 tienen que ver con la relación con el prójimo. No hurtarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre, ¿qué pasó? ¿Los había guardado, sí o no? El Señor Jesús no le dijo que no, por lo menos la Biblia no dice que no los haya guardado. Entonces significa que era un buen tipo, ¿cierto? E inclusive hay gente que no es cristiana y guarda todos esos mandamientos. ¿Por qué el Señor Jesús se va directo, como dicen la gente, al clavo? Ahí al punto.
¿Y cuál era el punto? Le dice en esos versículos, y le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Quién estaba en el corazón de este hombre? El dinero. Había hecho del dinero su Dios y había hecho del dinero su ídolo. Ahora, uno se pone a pensar, yo no sé ustedes, qué cosas maravillosas se hubiesen escrito si este hombre hubiera seguido al Señor. Porque en verdad cuesta seguir los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Levantar falso testimonio, controlar la boca, codiciar. Y no solo en la mujer, es codiciar lo que otro tiene, los zapatos, cómo se viste. Dios mío, hay tantas cosas. Pero este hombre amaba el dinero. Ahora, el dinero puede hacer que no tomes decisiones que trasciendan. Y esto creo que es muy bonito, porque cuando uno ve la historia de Moisés, creo que es la ilustración más bella que hay en la Biblia. Y Moisés lo escribe en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 24, y solo síganme la lectura para que no se distraigan, el que tiene rapidez para encontrarlo, búsquenlo. Pero Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, si nos ponemos a pensar, la Biblia dice lo que pensaba Moisés. Y eso es lo bonito, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede conocer nuestros corazones. Y cuando Moisés toma la decisión de unirse a la nación de Israel y conducir el éxodo, eso es lo que había en su corazón. Pero la Biblia dice, en Mateo 17:1, dice que Dios se había juntado con Jacobo y Juan y les había dicho que no iban a conocer muerte hasta que no vieran su gloria. Una semana después, dice la Biblia, o 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. No es que iban a vivir y todavía está vivo Juan por ahí, como cualquiera que lee textual. Es que iban a presenciar al mismo Dios en su gloria. Y vean lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué hermoso, ¿verdad? La misma Biblia responde lo que dice. Por eso es que, miren hermanos, la gente cae en la trampa de predicadores que andan hablando de teorías locas y doctrinas extrañas donde hacen una relación directa entre la felicidad teniendo dinero y la felicidad teniendo a Cristo. Manipulan versículos bíblicos y la Biblia no nos enseña eso, más bien nos advierte que existen peligros y que tenemos que tener cuidado. Porque la Biblia dice, así como dice Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, que la decisión que tomó Moisés tenía un propósito en su corazón, el Señor Jesús muestra a Moisés. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál escenario nos gusta? ¿El vivir bien en la tierra, haciendo tesoros para nosotros? ¿O el vivir haciendo, porque sí hay que trabajar y hay que comer, tesoros en el cielo? ¿Cuál es el galardón? El galardón está ahí. Estaremos con Él eternamente. Pero
¿cuánta por nuestra tacañería podría impedir que muchos no vengan a Cristo porque no hay quien lleve la palabra y pueda ser sostenido? Ahora, el uso del dinero. El dinero lo tenemos que usar bien. Hay una relación directa. Miren, me encanta la nueva traducción viviente de Eclesiastés 11:8 y se lo voy a leer porque la Reina Valera es un poco más difícil, pero dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podrá haber adelante. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Nunca siembra, ni si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio, cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Dice: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Lo que la Biblia nos está diciendo, en primer lugar, es que lo primero que tenemos que hacer nosotros con nuestro dinero es invertirlo. Hermanos, hay 3 decisiones financieras que todos podemos tomar todos los días: gastarlo, ahorrarlo o invertirlo. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? El que gasta tiene un beneficio inmediato. Se siente feliz, quería unos tenis Jordan, pues anda los tenis Jordan y anda feliz. Y ya pasó la felicidad, después pasa otra vez por el escaparate y quiere los siguientes. Entonces hasta ahí duró la felicidad. O puede ser que quiera estar siempre a la moda, el último carro que va saliendo, dependiendo en el contexto económico en que nos movamos. Pero cuando pensamos solo en gastar, nunca prosperamos económicamente. ¿Por qué? Porque todo se va a la bolsa de otro. El segundo es el ahorro. El ahorro es bueno, pero quienes se hacen más ricos son los banqueros, con el perdón de un banquero que tenemos aquí. Porque usted recibe intereses por menos de la devaluación y menos de la inflación. Entonces significa que usted pierde dinero en el tiempo. Lo tiene ahorrado, si es cierto, le puede servir para una emergencia. No les digo ni los desanimo a no ahorrar. Ahórrenlo para después invertirlo. Miren lo que dice la Biblia. Dice en primer lugar en el versículo 1: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Ustedes saben que el rey Salomón tenía una gran nave de mercaderes. Eso está en el libro de los Reyes. Y hacía negocios. Entonces él dice: tu dinero no lo uses para gastarlo, úsalo para invertir. Puede ser ventas por internet, por redes sociales, puede ser por lo que sea, pero usted inviértalo. El usar a los mares significa que lo tiene que invertir en alguna actividad que usted conozca. No si el vecino puso algún negocio y usted le pone un negocio similar a la par. No, eso no es creatividad, eso no es ser innovador, eso es ser un imitador y querer quebrar al vecino porque le está yendo bien. ¿Verdad? Usted tiene que ser un innovador y pensar qué hacer. En segundo lugar dice, miren qué interesante, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo va a haber más adelante. Lo segundo que aprendemos es que no tenemos que poner todos los huevos en una sola canasta. Diversifícalo. Invierte una cosa aquí e invierte otra cosa acá. No solo en motos, hay que meter en bicicletas, repuestos. Hay que diversificar el negocio. Miren, como ustedes saben, yo dirijo un grupo de empresas, pero era una sola empresa.
Pero ¿qué negocios podían haber alrededor del negocio? Luego pusimos una compañía de seguros, luego pusimos una inmobiliaria y compramos locales para que la empresa esté ahí. Luego pusimos compañía de cobranzas, call center, todo asociado a la actividad principal, pero diversificada. Entonces, de repente, de no tener nada, hoy es un grupo grande de empresas. ¿Pero por qué? Porque hay que seguir el consejo bíblico. Dios dejó su palabra para que la pongamos en práctica. No solo para que sirva de adorno en nuestro cerebro, sino para que la bajemos a nuestro corazón y la pongamos por práctica. ¿Por qué? Porque aparte de eso, cada vez que invirtamos, tenemos que diversificarlo, pero también tenemos que pensar en los riesgos. Miren, todo negocio que le dice a usted que se va a hacer millonario y que otra persona lo está invitando para eso, lo más seguro es que el que se haga millonario es el que lo invita. ¿Verdad? Hay que saber invertir y hay que empezar en pequeños negocios. Miren, les voy a contar una historia simple para que vean ustedes que no solo se hacen negocios a nivel de empresa. Nosotros, en la empresa que yo trabajo, le dimos un primer financiamiento a una señora. La señora quería un crédito para 2 sacos de maíz, porque hacía tortillas. Y la razón es que le salía muy caro, medidiado, dicen en los pueblos. Y quería comprar para ahorrarse costos y ganarse un poquito más de dinero. Esa era su actividad. 5 años después, tiene el molino de moler maíz, tiene una máquina de hacer tortillas, tiene un distribuidor en una moto que distribuye las tortillas, tiene 2 cuatrimotos y ahora díganme si esa mujer no ha diversificado su negocio. ¿Y con cuánto empezó? Con un crédito de 5,000 pesos. Ahora hace chicharras, dicen, y otras cosas, y la moto cuando anda repartiendo tortillas y está descansando, se le ocurrió a ella que hay que llenarla de tajadas y de cosas para que el señor siga trabajando todo el día. Ahora, es una señora que apenas sabe leer y escribir, pero ¿vemos o no vemos principios bíblicos allí? Claro que sí, pero hay que trabajar duro. Porque en el versículo 6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, ¿qué dice? Échate tu gran siesta toda la tarde. No, ve partidos de fútbol no, dice eso, ¿verdad? Y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o vendrá de otra. La pereza es amiga de la pobreza, ¿verdad? En cambio, si usted tiene un negocio, tiene que entender o quiere iniciar un negocio, tiene que saber esto. Hermanos, el consejo bíblico es no usemos el dinero para gastarlo. Claro, hay necesidades básicas que tenemos que cubrir, ¿cierto? Como por ejemplo comer, vestir y donde vivir. Y debemos estar felices por tener eso, sí o no. ¿La educación de los hijos es importante? Claro que sí. Ahora, si usted se pone a pensar que si hacemos buen uso del dinero y si lo invertimos, naturalmente va a haber retornos. Y eso nos lleva al punto 3. Cuando haces buen uso del dinero, podrás tener retornos que te permitan destinar este dinero para otras cosas. Si usted gasta el dinero, no va a tener dinero para otras cosas. Siempre va a tener el dinero que le ingrese, siempre lo va a ocupar ¿para qué? Para pagarle a otros. Miren, cuando nosotros recibimos un salario y recibimos ese salario, y si lo destinamos todo para el consumo, al final de mes, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir del sueldo y de repente nos quedamos sin empleo.
vamos a vivir en pobreza. Por eso, el pastor justo en la mañana me decía un proverbio y tiene mucha razón. Hay que ver a la hormiga, ¿verdad? Mira a la hormiga, oh perezoso. Una de las cualidades que tienen las hormigas es que dice que trabajan en verano. Es decir, trabajan en la, ¿verdad? En lo mejor de su vida. Yo les pregunto, si nos quedáramos sin trabajo ya con 56 años, ya estoy quemado, así a cada rato me enfermo. Afortunadamente pudimos crear nuestras empresas. En la flor de la vida hay que pensar en el futuro, no cuando uno está allá. Para retirarse no significa que no hay que hacerlo. Todavía es tiempo porque la Biblia lo acabamos de ver y nos lo dice. Pero sobre todo los chicos, los más jóvenes, yo me acuerdo que a Vivi, yo dándole un discipulado tenía 13 años y después de 3 meses del discipulado financiero, preparándola para la universidad, después de terminarlo me dice, ay papi, pero es que habiendo cosas tan lindas y vos querés que ahorre. Yo los entiendo. Pero no toda la vida son los Jordan, los Nike, los Reebok, todos los tipos de tenis. Tenemos que pensar en cómo vamos a vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque si también usted tiene un salario y gasta más de su salario, ¿con qué va a cubrir ese hoyo? Con un préstamo, ¿cierto? Y entonces, como la vida es un presupuesto, y el presupuesto se llama salario, entonces le va a quitar beneficios a la familia por estar pagando intereses. ¿Sí o no? Y entonces se van a terminar enredando su vida financieramente, que al final va a estar en una quiebra financiera. Y después nosotros le echamos la culpa ¿a quién? O a nuestra esposa porque decimos que es muy gastona, que los hijos son muy gastones, pero si usted es el líder de la casa, usted es el que tiene que poner orden en su casa. Tenemos que ser disciplinados con las finanzas. Yo una vez le pregunté al pastor Marcelino, bueno, para empezar me dijo que qué era el estrés, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, el estrés es pues una preocupación desmedida por cosas que no podemos controlar, sobre todo, por ejemplo, la financiera. Pues yo me dice, gasto lo que tengo. Si solo frijolitos hay, solo frijolitos comemos. Nunca he tenido problemas de estrés financiero. Me acuerdo de esas palabras. Entonces todo depende de cómo quiera vivir usted. ¿Por qué? Porque si usted logra vivir en base a estos principios, pues le va a resultar ser fácil dar el siguiente paso. Porque si usted hace buen uso del dinero, como lo acabamos de ver, entonces le podrá dar a la familia. Mire lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Cuando nuestros padres están enfermos y caen en una enfermedad y no pueden pagar sus gastos, ¿quiénes deberían de hacerse cargos? El hijo debería responder. Pero si el hijo anda pendiente de a qué hora se muere para quedarse con herencia, pasa en las familias. Y pasan peleándose los hijos por a ver quién se queda con herencia. Antes de que se muera, deseando que se muera. El dinero ocupa un lugar extraño en esas familias. Ahora, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué más? Dar a los hermanos. Si no le podemos dar a los familiares y hay un hermano enfermo, ¿cómo le ayudamos? Si no hemos seguido los principios de Dios. Yo les dije que para nacer de nuevo, para ser un hijo de Dios, primero hay que nacer físicamente y segundo haber recibido a Cristo como su Salvador. Pero el éxito
en la vida va a depender de cuánto dejemos que la palabra señoree en nuestras vidas. Si la palabra de Dios señorea nuestras vidas, va a ser más fácil. No hay que ser, ¿verdad?, como el que se ve en un espejo. ¿Qué pasa con el que se ve en un espejo? Dice que se ve, unos segundos después olvida su rostro natural. Eso dice la Biblia. Ahora, en 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como es prosperado, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, pues iré con ellos. Romanos 15:36 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y en Gálatas 6:10, así que siempre tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, nosotros no podemos ver a un hermano que está enfermo. Por ejemplo, ahorita está enfermo el hermano Will. No le pueden hacer una cirugía porque esta vez es porque no hay, no sé, equipo quirúrgico creo que era. No podemos quedarnos así, hermanos. Tiene que haber una ofrenda de aquí para ver cómo ayudamos al hermano. Y no es que nos sobre el dinero, hermanos. Porque la Biblia dice que el que da a los pobres, honra. ¿Y qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa poner en alto. Es como estoy yo aquí. Cuando alguien iba y le ofrecía a un rey, venían por ese pasillo y se inclinaban. Y no es que se arrodillaban, se iban al piso. Pero traían un presente. Eso significa poner en honra. Ahora, cuando nosotros damos, ¿a quién se lo damos? Al Señor. El Señor elige un destinatario. Porque Dios no tiene necesidad de nadie. De nada, ni de nadie. Y ese destinatario es el que recibe la bendición que nosotros. Pero dice que al que da, a Jehová presta. Y Jehová paga todo. Entonces, ¿qué más? Dar para proveer a los que trabajan en la obra de Dios. Hace un tiempo conocí a un diácono, a uno de los ancianos de una iglesia, y con gran orgullo me contaba que la esposa del pastor trabajaba de aseadora en una oficina y que el pastor ganaba poco dinero. Y le dije yo: ¿y usted por qué se siente orgulloso de eso? Perdone, pero a mí me daría vergüenza lo que me está contando. No, mire, es que eso es buena mayordomía. ¿Cómo va a ser buena mayordomía? ¿Cuántas familias habían? Probablemente 100 miembros, 150 miembros en esa iglesia. Y la esposa del pastor podría estar trabajando con las mujeres jóvenes. Pero la iglesia estaba acumulando dinero. También la iglesia puede cometer errores. La iglesia tiene que hacer un presupuesto y distribuir y decir: estas partidas son para esto, estas partidas son para esto, estas partidas son para esto y estas partidas son para esto. Pero la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, de doble salario. No estoy pidiendo para mí, ¿verdad? Conste, porque si nos están viendo por ahí, yo no gano ningún salario. Mayormente, dice, los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia y padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios porque nos enseña que el dar tiene también un orden. Debemos, en nuestro presupuesto familiar, debe haber todo esto. Y olvidarnos mucho del yo. Dar a los necesitados. El otro día me alegré, estaba de viaje, pero mandaron una foto de un ministerio que hay los sábados atendiendo a familias pobres de la calle. Qué bonito. Qué bonito que Dios haya puesto en el hermano ese ministerio. ¿Por qué? Me encanta lo que dice la palabra de Dios a través de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si tiene un hermano o una hermana que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estos versos hablan claramente de la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos necesitados. Quiero aclarar que no estoy hablando de los perezosos, de los que no quieren trabajar, de los que hacen de la pereza una forma de vida. Ya Pablo dice que de este tipo de gente, que si no trabajan, que tampoco coman. Más sin embargo, si Dios toca su corazón en ayudar a una familia, a su familia, obedezca la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y es que lo que dice el libro de Proverbios y el apóstol Juan está en lo cierto. Mire lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Ay, qué bendición. Hay bendición en dar. El alma generosa será prosperada. Y el que sacie a otros, él será. Dios, miren, la ley de Dios es tan maravillosa. Es, en efecto, te doy, me da Dios. Te doy, me vuelve a dar Dios. ¿Qué nos impide actuar así? Juan 3:17, primera Juan 3:17. Si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. Primera Juan 3:17, y no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Finalmente, dar para extender el reino de Dios. Se dice que dos hombres de negocios iban deprisa a ver a sus familias, era como estas fiestas de fin de año. Iban corriendo, y en su frenesí por llegar a tiempo al vuelo, pues con la rodilla un señor se llevó un canasto de manzanas que tenía una niña. Y el tipo siguió corriendo y dice la historia, la fábula, que el hombre voltea a ver atrás y ve a una niña tanteando, recogiendo las manzanas. Era una niña ciega. Y él se regresa, le dice a sus amigos, díganle a mi familia que si no llego, llegaré en el próximo vuelo o mañana. Y se regresó, recogió las manzanas,
las puso en el canasto, vio las que estaban abolladas y estropeadas y pagó por ellas. Y luego siguió corriendo. Y cuando lleva cierta distancia, la niña pega un grito y dice: Señor, Señor, ¿es usted Jesús? Santiago nos advierte que la fe y las obras van de la mano. Usted no puede decir que es cristiano y comportarse como un inicuo. Esta historia nos muestra que una conducta cristiana está relacionada con la fe. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El dinero que usted da a las familias, a los hermanos, a los que trabajan en la obra, a los necesitados y para extender el reino de los cielos, es una bendición para usted. Pero tenemos que seguir el consejo bíblico. Así que, hermanos, en esta mañana, ¿qué reflexiones podemos hacer para concluir? Tenemos que tener cuidado de el dinero. No permitamos que el dinero ocupe el lugar que debería o debe ocupar Dios. Ni hagamos del dinero un ídolo. ¿Por qué? Porque los primeros 2 mandamientos están asociados con amar al Señor tu Dios y no tener ídolos. En segundo lugar, ya sea que tenga un salario fijo o no fijo, ya sea que tenga un negocio, tratemos de seguir el consejo bíblico. Invierta, diversifique, administre los riesgos y trabaje duro. Eso es lo que dice la Biblia. En la mañana siembra, pero en la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una cosa, de una actividad, o vendrá de otra actividad. Si obtenemos buenos resultados, la Biblia dice que entonces va a haber una prosperidad. Pero primero, esa prosperidad, tiene que estar asociada a su relación con el Señor. Si usted busca en la Biblia, el bienestar económico está asociado a su fidelidad con el Señor. Inclusive la Biblia le dice a la nación de Israel que si ellos guardan sus mandamientos, ellos más bien van a prestar, pero si no, ellos quitarán prestado. Y también dice que los haría una nación rica si siguen sus mandamientos. La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón: por cuanto no has pedido dinero, sino que sabiduría para gobernar mi pueblo, te daré riquezas. Pero ¿le mandó Dios acaso dinero del cielo? No, le dio sabiduría y le dijo: mira, le puso sabiduría y le dijo: créate una naves de mercaderes y haz negocios por todo el Mediterráneo. El dinero no vino del cielo como la película Lluvia de hamburguesas. No, sabiduría para administrar lo que da. A veces Dios no nos da más porque no podemos administrar ni lo poco. Pero el dinero no es lo más importante. Es importante, pero si usted de alguna manera está teniendo beneficios, no se olvide de que ese dinero pueda compartirlos con otros. Vamos a orar. Padre bueno que habitas en gloria, te bendecimos, Señor. Tu palabra es tan amplia que podríamos pasar horas y horas estudiando y tratando de entender tantos misterios acerca del dinero que están escritos en la Escritura. Gracias por permitirnos entender, aunque sea una partecita pequeñita, de lo que tú tienes en tu palabra. Gracias, Señor. Esperamos ir todos edificados porque lo hacemos con la intención de que tú seas exaltado. Tu palabra dice que tuya es toda la gloria, tuyo es toda la honra y todo el poder. Señor, guarda a los hermanos,
Pon en ellos un corazón lleno de sabiduría para que puedan, Señor, o todos podamos aplicar tu santa palabra. Dice, Señor, tu palabra que hay 4 animales más sabios que los sabios. Las hormigas, Señor, planifican. Los conejos hacen sus guaridas en lugares seguros. Significa que tenemos que buscar seguridad. Y en tercer lugar dice que los saltamontes, aunque no tienen comandante o general, salen en cuadrilla. Hay disciplina, hay autodisciplina instintiva en ellos. Permita que nosotros tengamos esa disciplina como cristianos en poner en práctica tu palabra. Y finalmente, las arañas, Señor. Las arañas, por mucho que uno quite, Señor, esas telarañas insisten en ponerlas en ese lugar, porque en ese lugar es donde está su alimento. Señor, su palabra es hermosa, su palabra es verdad. Alabado sea su nombre. Amén.